martes, nosotros hablamos un poquito de prótesis parcial removible. Y ahora vamos a hablar un poquito de prótesis total removible. Usted sabe que dentro de la asignatura nuestra tenemos las dos, la total y la parcial. Y vamos a ir dedicándole un poquito a cada una, ¿entienden? Para que ustedes vayan viendo y vayan analizando sus pacientes, todo lo que ustedes tengan para, si Dios quiere, cuando después de julio, que podamos volver a la clínica, Dios mediante, así que ustedes ya empiecen a mirar sus pacientes. Y se pueden encontrar con distinto, el común denominador son los pacientes de dentados totales. Por supuesto, en pacientes mayores. No van a encontrar, difícil encontrar en pacientes jóvenes de dentados totales. ¿Entienden? Entonces, de esa manera, ustedes van a tener que ir viendo y analizando cada uno de los pacientes que van a ir recibiendo ustedes. ¿Entienden? Como les decía, tenemos muy poco tiempo este año, porque tenemos que trabajar con los chicos del 2020. Van a tener que tratar, les dije yo el otro día, que vamos a trabajar en grupo, de a dos, y con un paciente, y vamos a tener que hacer una prótesis parcial o total. ¿Está claro? ¿Estamos hasta ahí? Sí, doctor. Entonces, vayan viendo ustedes. También creo que la doctora Gallego le había comentado de que podíamos, cada jefe de trabajo práctico, entonces le había informado que hay pacientes que son portadores de prótesis total o parcial y que quieren renovar su prótesis. Por X motivo, que se les fracturó, se les gastó, no les gusta, cambió de color, ¿entienden? Así que de esa manera, ustedes pueden trabajar con los distintos pacientes. ¿Entienden? De esa manera, entonces, ustedes van ya teniendo información cada vez más precisa de lo que vamos a ir haciendo. ¿Está claro? ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. Entonces, bueno, el paciente total, prótesis total removible, sería lo que ustedes conocen como prótesis completa. ¿Entienden? Total removible, que significa que no tiene ninguna pieza dentaria, entonces, ¿entienden? Que deben ser rehabilitados, por supuesto, devolviéndole todos los elementos que ustedes ya conocen, ¿no? Tanto tejido duro como tejido blando, que son los pacientes a veces un poquito más complejos, yo lo llamo, porque tenemos que hacer un exhaustivo examen clínico, que yo siempre insisto mucho en estas cosas porque el paciente dentado total es un paciente que normalmente hasta a la consulta concurren que nunca han usado prótesis. Si usó prótesis, por lo menos ya es algo importante porque ya tienen algo de referencia. Pero cuando el paciente es un desdentado total y nunca usó prótesis, ustedes ahí les va a costar un poquito más porque van a tener que lograr referencias de ese paciente, ¿no? Referencias. Entonces, el examen clínico consiste de prótesis total removible. ¿Qué está pasando aquí? Consiste en... Un momentito. Entonces, es importante, como habíamos dicho anteriormente, el interrogatorio. Que ustedes con el paciente tengan un interrogatorio importante. Que le pregunten desde cuánto hace que está sin piezas dentarias, cuánto es el tiempo, si usó o no prótesis total. Bueno, ese es el interrogatorio que tenemos que hacerles de entrada. Por supuesto, además de toda la anamnesis que ustedes ya conocen de ese paciente, que tienen que hacer la historia clínica que ya saben hacer ustedes, pero el interrogatorio, la fluidez que tengan con el paciente es muy importante para tener en cuenta. ¿Está claro?
Después del interrogatorio vamos a la inspección. La inspección que consiste en mirar tanto la parte extrabucal como la parte intrabucal. Entonces, la inspección del paciente, en qué situación está, qué pérdidas tiene mucha pérdida de la dimensión vertical, cómo está la prótesis. Bueno, toda esa inspección ustedes tienen, si es portador o no. La palpación, es importante que ustedes palpen tanto el maxilar superior y el maxilar inferior, desde adelante hacia atrás, empezar a palpar con el dedo índice, van palpando todos los sectores, tanto el maxilar superior como el maxilar inferior. Y un examen radiográfico, eso también es importante a tener en cuenta. El examen radiográfico lo pueden hacer, ustedes pueden pedir una panorámica para ver a ver si por algún motivo no hay alguna pieza dentaria retenida, bueno, o si no pueden hacer una oclusal, pueden hacer unas periapicales, hasta una tomografía si quieren. Todo eso lo pueden pedir y hacer. Ese examen es muy importante para ustedes que van a ser los iniciadores del tratamiento del paciente. Entonces, con la boca en reposo, tener un poquito de sacar esto, con la boca en reposo, observamos al paciente, cómo están sus tegumentos, ¿entienden? Cómo está la posición de la mandíbula en reposo, si tiene alguna desviación, cómo es el contacto de los labios en reposo, la forma del filtro, que es el tubérculo labial con el borde del verbello, para usted determinar la altura, cómo estás, en qué situación está, la profundidad del surco nasolabial, si tenemos que hacer algún tipo de adición de esa prótesis o darle un poquito más de soporte labial, y el labio mentoniano, ¿entienden? Siempre esto, ustedes van a hacer esta evaluación siempre y cuando el paciente sea portador de una prótesis total, que normalmente va a ser muy difícil que concurra paciente que no tenga prótesis, ¿entienden? Recibir un paciente que nunca usó prótesis, eso vendría ya todo perdido, ¿entienden? Entonces, después hacemos con la boca el movimiento. Hacemos una apertura bucal, cuánto es la apertura que el paciente tiene, controlamos la apertura, los movimientos mandibulares, que se observa en un grado de movimiento mandibular para detectar irregularidades o desviaciones, hacemos la apertura y los tipos de movimientos excéntricos para ver qué grado de desviación tiene el paciente hacia la derecha, hacia la izquierda. Eso es muy importante. Todos estos son tips que ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a verlo por primera vez al paciente. Observar la expresión facial durante la conversación del paciente, si cuando está conversando con ustedes, no se le cae la prótesis, bueno, si tiene mucha pérdida de la dimensión vertical, bueno, todas esas cositas. Después palpar, también es importante palpar y ocultar la articulación, que es normalmente el gran problema que tienen los pacientes de dentados totales. Algún tipo de brinco o movimientos o ruidos articulares que puede presentar el paciente al hacerle ocultar la ATM. Para poder identificar dolor, porque si está el paciente con dolor va a ser medio difícil, chicos, poder realizarles impresión, hacer la apertura. Entonces tenemos que tratar previamente eso y le va a ser difícil, le va a dificultar colocar una cubeta dentro de la boca al paciente. Y como es la sensibilidad del chasquido que produce, ustedes se van a dar cuenta, ocultándole, haciendo apertura y cierre, se van a dar cuenta perfectamente el paciente en qué condiciones está. Observar y palpar
comenzamos primeramente por el maxilar superior, luego el maxilar inferior. Siempre, como habíamos dicho anteriormente, de adelante hacia atrás. ¿Está claro? La zona vestibular. ¿Qué vamos a ver? De adelante, la inserción del frenillo labial medio. ¿En qué situación está? Ese movimiento usted tiene que ser perpendicular al maxilar, traccionar y ver en qué situación está, dónde localizamos, dónde está localizada la inserción específica de ese frenillo. Que eso también a veces suelen ser factores negativos para la prótesis total removible, si no liberamos correctamente eso. La inserción de bridas laterales, que yo siempre considero que las bridas laterales son a veces secuelas que quedan después de las extracciones de piezas dentarias, a veces que realizamos no como corresponde, ¿no? Hoy ustedes saben que todo lo que hacemos tiene que ser mínimamente invasivo y tenemos que cuidar mucho el capital de ese paciente, que es el capital óseo. La profundidad de los surcos, con el dedo índice vamos hacia atrás y vamos viendo la profundidad. ¿Por qué les digo esto? Porque la cubeta que vamos, cuando hacemos siempre una impresión, es una impresión sobreextendida para tratar de copiar todo lo que es tejido duro y blando, brida, frenillo, todo hasta el fondo del surco. La coloración de la mucosa del vestíbulo, eso es muy importante a tener en cuenta, cómo está esa mucosa, si lo que está usando el paciente tiene algún tipo de, está produciendo algún tipo de lesión. Entonces, todas esas cositas vamos anotando en la historia clínica. Hay que diferenciar la encía libre de la encía insertada, como yo les decía. Hay distintas formas de poder localizar eso. Traccionamos perpendicularmente el labio y vemos cuál es que se mueve. Hay una encía que se mueve, que es la encía libre, esa que ustedes tienen, y esa encía tiene una coloración un poquito más rojiza. Y la encía insertada tiene un color más claro. A eso me refiero. Ustedes van a poder detectar traccionando el labio por la vascularización que tiene esa encía libre, ¿no? La encía insertada, la papila interdental, también en la zona media, vamos a palpar con el dedo índice cuál es el tamaño. Las eminencias caninos también es importante tener en cuenta, porque eso va a ser futuras inserción de nuestra futura prótesis, ¿no? Inserción y tonismo del bucinador, palpan con el dedo índice y el pulgar, van palpando todo, la zona vestibular, que no tiene algún nódulo, no tiene alguna lesión, y de todos los músculos periapicales. Peribucales, mejor dicho, periapicales. Disculpen. La zona vestibular posterior, también que vamos a ver ahí, son las bridas, frenillos laterales, también la profundidad de los surcos, la coloración también de la mucosa del vestíbulo, si hay algún grado de lesión o hay algún cambio de coloración importante. La palpación de la apófisis coronoide, vamos también palpando, cuando ustedes ponen el dedo índice en el sector posterior, a ver el movimiento de la apófisis coronoide que corresponde al maxilar inferior. Inserciones musculares y tono del músculo bucinador, que habíamos dicho anteriormente, también en la zona posterior. Forma y tamaño del carrillo, cómo está el carrillo, qué forma tiene, cuál es el tamaño, cuál es el grado de desplazamiento que cuando ustedes hacen la palpación van a ir viendo. La zona del reborde alveolar, también eso está muy relacionado también con las épocas de las extracciones, qué tipo de extracción, ustedes se van a ir dando cuenta ya cómo fueron hechas las extracciones y todo demás. Tamaño y ubicación de la papila interincisiva, también eso es muy importante a tener en cuenta. Acuérdense, la papila interincisiva a veces puede ser un factor de alivio, va a tener que ser,
por eso que suelen ser factores a veces negativos y positivos. Forma y tamaño de la zona, de la forma y tamaño de los rebordes alveolares. Palpación del reborde para ver su depresibilidad. Eso es muy importante, chicos. Con el dedo índice, ustedes hagan una palpación exhaustiva de ese reborde para ver el grado de depresibilidad que va a tener. Vayan agendando esto ya, porque esto va a tener que ver mucho con el tipo de material de impresión que vamos a utilizar. ¿Entienden? Así que es importante ver el grado de depresibilidad. Cuando ustedes palpan van a ver, van a observar también esa depresibilidad de la zona. A veces tiene mucho que ver con las prótesis de mucho tiempo, mal adaptadas. Las prótesis no se rebasaron en tiempo y forma, entonces suelen hacer ese tipo de depresibilidad importante en el maxilar. También es importante en la zona posterior la forma y tamaño que tiene esa tuberosidad. La tuberosidad normalmente no es coincidente de la derecha a la izquierda, simplemente a veces tienen que ver el grado. Ustedes saben que es una zona posterior que es también un buen soporte de la prótesis total. Entonces, pero tiene mucho grado en la parte ósea, no es un hueso muy denso, es un hueso muy trabeculado la zona posterior. Entonces tenemos que ver en qué situación está también eso, porque muchas veces, si es muy exuberante esa tuberosidad, vamos a tener problema para la inserción de la prótesis. Y hay unos artificios de técnica que vamos a tener que ir viendo hasta dónde llegamos con nuestra prótesis, hasta con nuestra cubeta individual. La profundidad del surco mular, la zona posterior, que son las zonas de cierre, surcomular a surcomular, que va de tuberosidad a tuberosidad. La zona limitante posterior, que ahí también hay acá está inclusive la zona de Lipton-Harry, para ver el grado de depresividad de la zona posterior. La zona limitante posterior y las inserciones de los músculos alveolos del paladar, que pueden terminar de distintas formas. Hay 3 formas que pueden terminar: horizontal, una casi vertical y una mediana. Esa es la forma de terminación de los músculos del alvéolo del paladar. Y la terminación del paladar duro, por supuesto, que es la unión de los dos palatinos, ¿no? Y en la zona de depresibilidad, de la zona de Lipton-Harry, que hay zonas de mayor o menor depresibilidad. Que esas zonas, ahora se lo voy a mostrar en un dibujito, que son zonas a veces de mucha retención en el sector posterior. Entonces eso hace como un cierre periférico en el sector posterior. Esa es la clasificación de Lipton-Harris. Superficie ósea protética del maxilar superior. A tener en cuenta, muy importante. Entonces habíamos dicho los rebordes alveolares, los surcos amulares, la tuberosidad y el paladar. ¿Está claro? Entonces esas son las zonas protéticas del maxilar superior. ¿Está claro? Entonces es importante a tener en cuenta esas zonas que sería la ubicación correcta de lo que es la futura prótesis que ustedes van a realizar, ¿no? Que tienen que tienen que conocer, palpar eso bien correctamente para que podamos determinar y hacer un correcto diagnóstico. Y esta modificación ósea de las apófisis alveolares, esto están en todos los libros, los rebordes alveolares, que es cuando comenzamos, fíjense, cuando tenemos las piezas dentarias, los alvéolos, donde se alojan las piezas dentarias, y después los distintos grados con el pasar de los años, y el paciente a veces, si no usó ninguna prótesis, a veces aumenta más la reabsorción. Y estos son los distintos tipos, va a depender también de la edad del paciente, de algunas otras tipos de enfermedad que puede padecer el paciente, pero estas son las distintas formas de maxilares, tanto superiores e inferiores, que van a encontrarse ustedes en la clínica diaria con los pacientes de total removible. Que ustedes saben, al sacar una pieza dentaria es rápida en los primeros meses,
primeros meses es muy rápido la reabsorción. Y continúa con un ritmo lento, pasito lento, que se considera que el hueso se pone estable, llega a estar estable. Yo creo que si el paciente no usa prótesis, se acelera aún más, porque la prótesis asienta directamente sobre la mucosa y se transmite al hueso. Bien, entonces son las distintas formas y las modificaciones de las apófisis alveolares, los rebordes alveolares, que se van produciendo con el pasar de los años en los pacientes. El dentado total. Que normalmente lo dividimos, lo clasificamos en 1, 2, 3 y 4. El hueso residual comienza a tener características similares a la masa ósea que pertenece, por supuesto. Tiene corticales, tiene tejido esponjoso, predominio muchas veces de un trabeculado horizontal, inclusive por la misma fuerza que se ejerce la prótesis sobre los rebordes, y sufre un proceso de atrofia más acentuado en aquellos que no han efectuado reposición protética. Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, fíjese que se acentúa más a veces en pacientes que nunca han usado o no tuvieron reposición protética. Si la instalación de la prótesis es inmediata, el hueso acepta con mayor facilidad la nueva modalidad de la fuerza. ¿Entienden? Por eso que es importante que al paciente, cuando tengamos el interrogatorio, decirle que tiene que concurrir periódicamente, que esas prótesis deben ser rebasadas. Eso lo vamos a ir informando a medida que va pasando los teóricos para que ustedes vayan ya conversando bien con el paciente que van a estar, más si es un desdentado total. Y estos los rebordes residuales, fíjense, tienen como todo reborde, tiene un flanco vestibular, se lo pueden palpar bien, una cara, un flanco palatino o lingual, y por supuesto, la parte oclusal. Que más característico, fíjense, tiene que ver mucho a veces con el grado de reabsorción de los maxilares. En sentido vestíbulo-palatino tenemos los rebordes que pueden presentar tres formas clásicas que ustedes creo que ya conocen, que son en U, en B y en C. Ustedes dirán, a ver, ¿cuál es la mejor? Y lo mejor sería en U. La B a veces es un poco expulsivo. Esto tiene que ver mucho, chicos, con el tratamiento que ha recibido el paciente. Hoy en día, cuando vamos a hacer algún tipo de extracciones, es importante hacer de algún tipo de regeneración ósea. O sea, que sacamos una pieza dentaria y mantenemos. O sea, que mantenemos todo lo que corresponde a esta tabla vestibular que es muy importante y es la primera que se reabsorbe. Porque la tabla vestibular es una tabla muy delgada, muy papirácea, que otra cosa que no les aconsejo cuando hagan las extracciones es compresión de tablas. Tratemos, si vamos a hacer alguna extracción, si podemos hacer algún tipo de relleno y hoy elementos, como para poder hacer algún tipo de injerto óseo para mantener este tipo de reborde. Este reborde, como ustedes ven en B, a veces dificulta mucho la colocación, el uso de las prótesis y la inserción y la retención y estabilidad de la prótesis. Y en C, fíjense que estos maxilares que son muy retentivos, entonces tenemos que ser muy cautos cuando no podemos colocar una prótesis cuando tiene algún grado de retención. Entonces el paciente, cuando queremos instalar la prótesis, a lo mejor podemos tomar la impresión, pero tenemos que tener en cuenta, por eso que es importante el diagnóstico, porque acá no vamos a poder realizar una prótesis total como corresponde por este tipo de rebordes retentivos. ¿Entienden? Entonces, en sentido vestíbulo-palatino tenemos tres formas clásicas, en U, en B y en C. La forma de los rebordes, fíjense, las distintas formas de los rebordes alveolares que podemos encontrar. Triangular, que es lo que vimos anteriormente, cuadrangular y ovoide.
Yo me inclinaría más por la forma a veces cuadrangular, pero tenemos que a veces, muchas veces, cuando trabajamos con los pacientes, tenemos que tratar, cuando vamos al laboratorio, que los enfilados siempre se realicen hacia la parte media, hacia la parte interna del paladar de los enfilados. ¿Entienden? Y estos rebordes también son muy estables, muy buenos, que también nos permite a veces una mejor retención y estabilidad de la prótesis. Todo va a depender muchas veces, estos son los menos usados, ¿entienden? Porque son los triangulares, como habíamos dicho anteriormente. La estabilidad y retención de estas prótesis a veces se ven aparejadas o dificultadas. También tiene mucho que ver qué tipo de encía tiene el paciente, ¿eh? Qué encía que la cubre, cómo está la depresibilidad. A veces hay encías en pandeleta, encías móviles, que a veces nos va a dificultar mucho hasta la toma de la impresión de esos pacientes. Una vista en los rebordes alveolares, fíjense, acá ustedes pueden apreciar una tracción perpendicular al reborde y fíjense los cambios de coloración que se producen en esta zona. Esta zona es una zona más rojiza, pero hay una mayor vascularización. Y acá está lo que nosotros denominamos cero anatómico. ¿Sí? Es el cero anatómico hasta donde debemos llegar con nuestra futura cubeta individual. Esta zona, el rosado más pálido, corresponde a la encía insertada. Entonces traccionamos y vemos. Traccionamos bien perpendicular al reborde y vamos a ir viendo la encía libre y la encía insertada. La zona del rafe medio, que habíamos hablado anterior, la papila interincisiva, la zona de las tuberosidades y el surco amular, la zona posterior. Y determinar cómo termina ese velo del paladar. ¿Está claro? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me siguen? Profe. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta quieran hacer hasta ahora? ¿Puede volver a señalar la papila interincisiva, por favor? La papila incisiva, sí. Acá, ustedes pueden ver, acá está localizada la papila interincisiva en la unión de los dos palatinos, el conducto nasopalatino. ¿Entienden? Donde está la unión de los dos palatinos. El rafe medio termina en la papila interincisiva, que a veces puede ser muy pronunciada o a veces puede estar ausente. Va a depender. Está bien en la línea media. Y va a ver la localización, como habíamos hablado anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Esa localización de la zona acá. En algunos pacientes pueden ver, pero ustedes tienen que palpar. Y van a ver la depresibilidad también de esa papila. Porque el paciente a veces puede manifestar dolor, porque ahí tiene la inserción del nasopalatino, del nervio nasopalatino con todas sus arterias. ¿Entienden? Es un canal que comunica hacia la parte interna de los palatinos. La unión sería los dos palatinos. ¿Entendieron? Les vamos a mostrar una fotito más claro después. Ahí está. Fíjense. ¿Ven, chicos? La papila interincisiva. Fíjese que a veces puede ser un factor positivo o un factor negativo. Muchas veces son zonas de alivio. Si el paciente ya cuando estamos haciendo la impresión manifiesta dolor, tenemos que aliviar esa zona. ¿Está claro? ¿Ven, chicos? Todo esto lo que es encía insertada, zona de tuberosidad, surco amular, subcomular y la zona